En este proceso, ellos deciden quiénes se registran como candidatos y quiénes no. Quiénes son los partidos aceptados y quiénes no. Quiénes votan y quiénes no. Quiénes hablan en los medios y quiénes no. Y por supuesto, quiénes quedan y quiénes no. Entonces, esto no es un proceso donde lo que la gente exprese tenga algún valor. Ellos ya deciden. Hay que desobedecer. Hay que desobedecer. Creo que esa es no solamente el derecho, sino el deber en un momento como este. O sea, si alguien sabe que Maduro perdió por una pela, son precisamente los militares. Recuerda que además ellos se llevan la primera copia. Ellos sí tienen las actas. Un país que les está diciendo, ustedes tienen un deber, sus familias, sus madres, sus amigos, sus compañeros. Llamado que le hace el país, a las Fuerzas Armadas, a su conciencia, cumplir la Constitución y entender que hay un país y una nación que se desmorona, que se desangra, que aquí hay niños, una generación completa que está yendo para la escuela 2 veces por semana, con un sueldo mínimo que es $1,50 al mes, donde la gente no está comiendo, donde los jóvenes se nos quieren ir. Entonces, por el amor de Dios, esto hay que pararlo y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Hoy hablamos con María Corina sobre el show electoral que está montando el régimen el 25 de mayo. Hablamos del papel de los militares en esta crisis, de la desobediencia y la resistencia popular, de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en todo esto. También se habló sobre las estrategias para salir del régimen y sobre cómo ella y su equipo están preparando el futuro de Venezuela. Espero que les guste. Hola María Corina, ¿cómo estás? Un placer enorme, Jesús. Qué bueno. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus hijos? Está bien, está Sí. bien, está tranquila. Bueno, está siempre muy preocupada por todo lo que pasa en Venezuela y por mí, pero, pero está segura, sí. Qué chévere. ¿Cómo está el equipo, los rescatados, los guacamayos? Bueno, saboreando la libertad después de tanto tiempo y algunos de ellos en contacto con familiares, eh, reencontrándose, pero te advierto algo, ya trabajando al Claro. 1000%. Mira, buen coño, eso es los guacamaya, ¿no? Y fue una gran sorpresa para ellos, eso que pasó. Bueno, creo que esto fue una sorpresa para mucha gente, no solamente para el régimen, y que ha demostrado una inmensa vulnerabilidad en lo que era la última línea de defensa de este régimen, que es todo su aparato Mm, represivo. Yo lo he dicho algunas veces en estos días. La Embajada de Argentina tenía un nivel de vigilancia, de asedio, que yo creo que después de Miraflores es el edificio más vigilado de toda Venezuela. sí. Y no lo vieron venir, no lo vieron venir. Dentro de ellos veo que no están, antes ellos salían como grupo y protegían todas sus estrategias, etcétera. Ahora veo que como que dejaron solo a Diosdado. No, no, ¿a ti no te ha parecido eso? Lo que pasa es que han quedado en evidencia y es una profunda debilidad. Y evidentemente nadie quiere asumir los costos de una derrota de esta magnitud, por lo Claro. que te decía, o sea, fue primero la derrota de las primarias, después estaba, como yo digo, 1-0, después las elecciones el 28 de julio, 2-0, Mm. y ahora la operación Guacamaya, en lo que más les duele, que es esa pretensión de aterrorizar a los venezolanos y presentarse como, tú sabes, invulnerables. Y al contrario, lo que ha quedado claro es que allí hay una operación de terror que no se sustenta en la realidad. A lo interno hay profundas, profundas diferencias. Y los debe tener preocupados porque esa es una de las pocas patas que los sustenta. O sea, la La represión. única, la Exacto. única, es la única que les queda, Sí. el terror. Que yo siempre lo digo, si estos tipos no estuvieran aterrorizados ellos, Mm. no buscarían sembrar el terror en la gente. Y ahora quedaron que en evidencia. Nosotros seguimos mucho qué pasa dentro y qué pasa afuera con los venezolanos. Y he visto, aunque esto levantó los ánimos, he visto que la gente está un poco capa caída, la gente ha perdido un poquito la esperanza. ¿Qué mensaje le das tú a los venezolanos dentro y fuera? Que están preocupados o no ven salida. ¿Qué les dices?
Y es normal, es absolutamente normal y yo lo entiendo porque esto ha sido muy largo y muy cruel. Y la gente sabe que esta gente no tiene límites en Mm, eso, en su maldad. Eh, y por supuesto, lo que todo el mundo te dice es hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, no más, no más, no más. Pero al mm, mismo tiempo yo también siento, no sé si tú percibes esto también, que hay una conciencia en la sociedad venezolana hoy impresionante. Yo no sé si eso es comparable con ningún otro país. O sea, la gente sabe que lo que estamos enfrentando es algo inédito, no es una dictadura más sí. como las que hubo en el pasado, sino es una estructura criminal que tiene vínculos con las peores fuerzas, los regímenes más crueles del mundo, Mm, y que necesitamos, obviamente, acompañar la gesta impresionante que ha dado el pueblo de Venezuela con respuestas concretas y acciones de nuestros aliados, que no se hubieran dado como se están dando hoy mm, si no estuviéramos haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahorita. O sea, primero viene lo de adentro para mm. que afuera se den esos apoyos. Por eso es tan importante que entendamos que aquí no nos podemos quedar esperando, ni ligando que otros hagan lo que les toca, sino por el contrario, trabajando cada día con más fuerza, con más organización, con más foco en lo Mm. que hace que este régimen termine de, como tú decías, quedarse sin ningún pilar que lo sustente. Y eso es exactamente lo que está pasando ahorita. Y por eso la Operación Guacamaya tiene ese significado tan inmenso y la gente lo ha asumido así. Es decir, oye, esto es, Es posible. n- no, no solo es posible, sino que esta es la demostración de la debilidad de lo único que les queda, que es la represión. Y por otra parte, estamos viendo cómo las acciones externas van dirigidas a lo que a su vez hace posible la represión, que es la plata que le llega al régimen. Si tú le cierras a una estructura criminal los flujos de plata, Mm. entonces esa estructura colapsa, sea un cartel, sea una red criminal, lo que sea. Si se quedan sin plata, se quedan sin nada. Y eso es lo que está pasando ahorita. Y ahorita lo dijiste, creo que ha mejorado las relaciones con los aliados internacionales. ¿Cómo están apoyando? O sea, es unas llamadas, ah, mira, qué bueno lo que está haciendo, o están haciendo cosas de segundo nivel, tercer nivel. O sea, hay cosas mucho más profundas, hay temas de persecución de dinero, hay temas de persecución de delincuentes y gente que esté aliada con estos carteles internos, etcétera. ¿Cómo es esa relación con estos aliados internacionales? Te puedo asegurar que hay una gran coordinación basada además en una realidad. No solamente se ha entendido, porque esa información existía hace mucho tiempo, pero ya se ha hecho público y se ha asumido lo que representa el régimen que hay en Venezuela para la seguridad de todo el hemisferio, incluidos los Estados Unidos. Y que cuando tú estás enfrentando un sistema que, insisto, no es una dictadura convencional, sino un sistema realmente criminal, lo que corresponde aplicar es la ley, ¿sabes? Hacer valer la ley. Y Mm, eso significa, bueno, que quienes han cometido crímenes van a ser responsables frente a ellos, pero además se van a ir cercando y cerrando las dinámicas de esas actividades delictivas, porque al final, ¿qué sustenta este régimen? Como te decía, es la plata que les llegaba de afuera para corrupción, para represión y para un aparato de propaganda brutal que intenta sembrar el terror en todo el mundo y paralizar a todo el mundo y desmoralizar a todo el mundo. sí. Entonces, cuando no es solamente lo que permitían por la vía de las operaciones de algunas empresas que le dan plata a Maduro en el sector petrolero, pero cuando también eso se extiende actividades como narcotráfico, explotación de oro, en los mercados negros, el lavado, etcétera. Entonces, quienes hoy le quedan apoyando a Maduro dicen, ya va, esto obviamente no es sostenible, ¿cómo me salvo yo? ¿Cómo quedo yo bien parado? Y he visto, bueno, sintiendo lo que está diciendo la gente afuera, esa gente que se está identificando en estas redes, no solamente militares, cartel de los soles, etcétera, sino civiles. A esa gente también les vienen sanciones. ¿Qué han pensado con eso? Bueno, nuevamente es la aplicación de la ley y la justicia internacional, es verdad, a veces se tarda mucho, pero tiene mecanismos de inteligencia, de información y de muchísimas personas.
que están pasando información, muchísimas, Desde adentro dentro y también. fuera de Ajá. Venezuela. Claro, por supuesto. Y en la medida que se vea al régimen más frágil y vulnerable, pues Ujú. muchísimas más. Y esa es la dinámica que está ocurriendo ahorita y por eso hace este momento diferente a todo lo que hemos vivido antes. Yendo al tema local, que bueno, también lo estamos sufriendo un poco en la patilla, con los presos políticos. ¿Qué estructuras hay? ¿Cómo se está apoyando a los presos políticos? Ustedes tienen 200 presos, no sé cuántos presos tiene 20. ¿Qué están haciendo para ayudar o para paliar un poco a los familiares, etcétera, para ayudar a los familiares? ¿Se está haciendo algo? Bueno, en primer lugar, todos los presos y perseguidos son nuestros. O sea, no son de un partido, de una organización, o sea, solitos, todos. Okay. Son los presos y los héroes de Venezuela. Y si algo yo le doy prioridad en mi vida es a estar en contacto con ellos, con sus familias, enviar mensajes Okay. y en la medida de todo lo que podemos darle, bueno, visibilidad y el respaldo internacional que ameritan. Ahora, obviamente, eso no alivia la angustia Claro. de más de 60 familias venezolanas que no saben dónde están sus seres queridos, porque ni siquiera ha habido información de dónde los tienen. Sí. Y ustedes lo están viviendo en la patilla. Sí, ¿no? Lo Nosotros lo tienen. estamos viviendo. O sea, absolutamente desaparecidos. Son desapariciones forzosas. Por eso, decía esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Venezuela hay terrorismo de Estado. Y eso es lo que hay que entender. Mm, O sea, un Estado, unas y unos actores, instituciones no queda ninguna, que aplican terrorismo de Estado frente a la gente. Una de sus expresiones son los presos políticos, pero no es la única, sí. ¿sabes? Es toda el sistema de mafias que busca, ¿sabes? Doblegar y someter a un país al terror y a la paralización y a la angustia y a la desmoralización. Pero frente a esto, bueno, así como vemos indiscutiblemente que la gente, y con razón, tiene angustia y se quiere cuidar, pero aquí nada ha parado. Aquí hay una organización ciudadana subterránea actuando todos los días. Eso es Y el Ben. régimen lo sabe. Eso es Ben. Eso es Ben Ajá. y también muchas otras expresiones. Sí, señor. Cuéntame un poquito de cómo es eso de Ben. ¿Esos son qué? ¿Son los comanditos evolucionados? ¿Cómo es Ben? Son todos aquellos venezolanos que estamos decididos a hacer valer el mandato del 28 de julio y que entendemos que estamos en otra fase. Y están El organizados. objetivo, el objetivo Mm, de la derrota electoral en condiciones que nadie hubiera aceptado en ninguna parte del mundo. Y a mí me decían, tú estás loca aceptar ir a elecciones en esas condiciones. Yo mm, decía, ya va, nosotros no nos chupamos el dedo, nosotros sabemos lo que ujú, enfrentamos y para eso nos preparamos. Y por eso logramos montar esa legión de más de 1 millón de venezolanos mm, voluntarios en todo el país y alrededor del mundo. Y logramos sorprenderlos. Obviamente que el 28 de julio no era una elección justa, por favor. Una cosa astronómicamente fraudulenta. Y mm, ganamos 70-30. Eso hubiese sido mínimamente competitivo y quedamos 90-10. Pero ahí se cerró, se selló, se le arrebató definitivamente y de manera absolutamente irreversible mm, la legitimidad a Maduro. Ahora pasamos a otra etapa y por eso el comando con Venezuela concebido para todo lo que era la dinámica electoral evoluciona a una etapa en la cual este sistema criminal también lo vamos a sacar con la fuerza y la organización ciudadana, cívica. Bueno, hablaste del 28 de julio y todavía no se ha cobrado. Y ahorita vienen unas elecciones. Por supuesto estás diciendo que no hay que ir a votar. ¿Por qué no hay que ir a votar? Bueno, en primer lugar, ¿quién cree que estos son elecciones? Aquí hay que ser muy cuidadosa con las palabras que usamos, Jesús. No hay nada más lejos de esta farsa que están montando que una elección. Una elección es para que la gente elija. Mm, En este proceso ellos deciden quiénes se registran como candidatos y quiénes no. Quiénes son los partidos aceptados y quiénes no. Quiénes votan y quiénes no. Quiénes hablan en los medios y quiénes no. Y por supuesto, quiénes quedan y quiénes no. Entonces, mm, esto no es un proceso donde eh, lo que la gente exprese
tenga algún valor. Ellos ya deciden. Eso es una asignación. Mira lo que está pasando en el Zulia. Mm, Hay nueve alcaldes presos sí. de todos los sectores. ¿Por qué? Porque le incomodaban alguna actividad que Diosdado Cabello tenía o tiene prevista hacer en ese estado. Entonces, al final, aquí nadie se chupa el dedo. Ellos incluso han presionado y extorsionado gente para obligarlos a inscribirse. ¿Tú te imaginas Eso es a lo que tú increíble. tienes que llegar? Eso es increíble esta cantidad de alacranes 2.0. Gente que eran, bueno, que eran opositores, que los vimos y los apoyamos y los seguimos y eran unos líderes de cierta forma. Y ahora los tipos haciéndole el juego a esta gente. ¿Qué será eso? ¿Eso es dinero? ¿Eso es represión? ¿Eso es amenaza? ¿Qué crees tú que... ¿Por qué está pasando eso? Porque esto es un sistema de mafias, es un sistema criminal que utiliza todas esos mecanismos que tú dices, ¿no? Y es muy doloroso cuando tú ves gente buena, gente que, oye, que en la que tú confiaste, Sí. valiente, que la quiebran, que se entrega, que se rinde, porque al final dice, bueno, mira, esto es lo que hay, yo prefiero tener unas migajitas por aquí y poder seguir cómodo sin que me persigan, sin que me callen, sin que me amenacen. Pero a Ujú. cambio, ¿cuál es el precio de eso? Sacrificar la libertad de Venezuela. Ahora, si bien es muy doloroso, si bien en algunos casos no encontramos razones para justificarlo, no es algo nuevo. Es algo que los sistemas criminales, las tiranías han hecho a lo largo de la historia en todas partes del mundo. Y lo que yo sí creo es que la gente en general, los venezolanos, están súper claros en el sentido de qué es lo que el régimen busca con esta maniobra, ¿no? Con Mm, esa farsa del 25 de mayo. Ellos quieren pasar la página, enterrar el 28 de julio, decir aquí claro. no hay nada que hacer. Y lo que está pasando es todo lo contrario. La gente le dice, ¿qué? Estás loco, chico. Para nada, que yo esto no me la calo. Y por el contrario, quienes se han prestado a eso, yo siento que la gente los está evaluando y juzgando de una manera muy nítida. Sí, pues yo me imagino que les van a dar algunos espacios, ¿no? Para decir que sí, aquí hay democracia. Les darán unas Ah, no, gobernaciones, seguro, les darán seguro. Y algunas... quizás se los regalan, porque yo, Exacto, yo sí. creo que no van a tener votos para conseguirlo. Se los Claro, van a asignar. claro. Incluso perdiendo, le van a decir, aquí, quédate tranquilo con esto. Pero la gente sabe. Ya nadie les cree nada. Todo el mundo sabe lo que ellos van a decir, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Mm. ¿Crees que hay que protestar de alguna manera para esa farsa de elecciones antes? O sea, hay que hacer algo, la gente tenemos que salir, tenemos que vestirse de un color. ¿Crees que hay que hacer algún tipo de protesta cívica y manifestarse frente a ese evento? ¿O no? ¿O más bien quedarse callado y no hacer nada? Hay que desobedecer. Hay que desobedecer. ¿Ok? Creo que esa es no solamente el derecho, sino el deber en Mm. un momento como este. Cuando una tiranía llega a un nivel como este, que lo único que le queda es obligar a la gente a juro, a la fuerza, a los golpes, para decirlo en horario infantil, Ah, y la gente te dice, no, no, no te hago caso, los deja solos, mm, vacía todo lo que ellos quieren llenar de mentira. No es poca cosa. No es poca cosa. Y cuando te dicen es que no es hacer nada, no, sí es hacer muchísimo y requiere una enorme conciencia crítica y además mucho valor, porque hay gente que la amenazan y pretenden obligarla a bajar la cabeza y la gente le contesta, no, mm, esto es muy poderoso. Yo en estos días cuando me ha preguntado, traigo a la memoria, ¿te acuerdas lo que fue el referendo fulano aquel del Esequibo en claro, diciembre del 2023? O sea, veníamos de una apabullante votación sí, impresionante que nos quedamos sin boletas en las primarias. sí. A ver esos centros vacíos. O sea, Mm, los dejamos solos. Le decimos, ustedes, ¿sabes? Ni se crean que nos van a llevar a la fuerza para esto. Y después de esa ausencia total,
fuimos a esa participación histórica del 28 de julio. Entonces no es verdad que la gente dice, ah, porque hay que ir, porque sí, porque eso es lo que manda. Ya va, ya va, ya va. El voto es elegir. Mm. Y lo que hoy defendemos nosotros es la soberanía popular que se expresó el 28 de julio, no la obligación porque le dio la gana a Maduro y a todo su entorno de obligarte a ir, a bajar la cabeza y a convalidar su farsa. Entonces, mira, yo creo que estamos en un momento extraordinariamente decisivo y valioso en el cual la conciencia y el entendimiento de los venezolanos nos ha llevado a un punto, oye, que dificulta que otras sociedades entiendan. O sea, Sí. tenemos el poder de llenarlos o de vaciarlos, según lo que la sociedad decida que contribuye a nuestro propósito. Y nuestro propósito es liberar a Venezuela y sacar a Maduro. Y va a salir, que nadie lo dude. Eso que dices tú lo repito muchas veces con mis amigos y también lo creo. O sea, yo creo que sí, que en efecto van a quedar en evidencia, etcétera, etcétera. Pero al final del día, su estrategia es, como dijiste hace un ratico, pasar la página, seguir hacia adelante, inventarán otra lección después o lo que sea. Y aquí juega un componente importantísimo y es poner el cascabel al gato, el tema de los militares. O sea, aquí yo creo que si unos militares no se le plantan a Maduro y le dicen, mira, ya, es suficiente, has perdido, la gente no viene a votar cuando tú llamas a elecciones. Entonces, ¿qué hace falta de los militares? Cuál es un mensaje que tú le puedes dar a los militares? O sea, decirles para que actúen, para que hagan algo. No sé cuál es la posición. Bueno, tú y Edmundo, obviamente, porque Edmundo al final del día es el presidente electo, ¿no? Entonces, Es el presidente electo. Ah, sin duda, fíjate, esto es una lucha muy compleja y lo perdón, hemos porque ellos aprendido. no van a renunciar. O sea, ellos no van a entregar el coroto. Ellos no van a llegar un día, no, nos aburrimos o sentimos mucha presión y nos fuimos. Ellos creo que necesitan un evento. No estoy diciendo cosas feas, pero un evento que se les manifieste un poco a gente, ¿no? Al final es un tema de incentivos. Siempre ha sido un tema de incentivos. ¿Qué es lo que resulta más costoso? ¿Quedarse o largarse? Y lo que está ocurriendo es quedarse cada hora, cada minuto, cada instante que pasa se les hace mucho más complicado. Y sobre todo aquellos que hoy, los pocos que le quedan apuntalando a Maduro y al régimen, Mm, sean militares, sean civiles, sean testaferros en el sector financiero, cómplices internacionales. Cada día les queda mucho más difícil. Y como te empecé a decir, o sea, esto es una lucha que se da en múltiples tableros y lo que pasa en uno afecta al otro. Es decir, no puedes ver esto como un hecho aislado. mm, Y la realidad es que durante todo este proceso, los distintos pilares que soportaban al régimen, como hablamos ahorita, se le han ido perdiendo, se le han ido mm, perdiendo y quedan guindados de una cuerda que es la represión. Y ahora entienden que la represión va a tener consecuencias, porque la justicia internacional está actuando. Entonces muchos van a decir, ya va, me voy a ir yo al abismo, me voy a enterrar con un régimen que no es sostenible y que va a salir, porque va a salir. Entonces, ¿cómo está la situación económica en Venezuela hoy? Ellos le quieren echar siempre la culpa a cualquier otro. La realidad es que llevamos ya 6 meses con una inflación de más de 3 dígitos. Jesús, esto es hambre para un pueblo que está cada día en mayor tensión, en efervescencia, porque además sabe que tomamos una decisión que elegimos y que estos tipos a la fuerza pretenden imponerse y quedarse desconociendo la voluntad de un pueblo. Entonces, todos los ingredientes se han ido finalmente alineando todos los vectores en una misma dirección. Con relación a las Fuerzas Armadas, yo creo que hay pocos sectores que han sido tan golpeados, infiltrados, espiados, hambreados como las Fuerzas Armadas. Y la mejor demostración de eso, y lo hemos hablado tú y yo antes, fue la reacción del Plan República cuando el 28 de julio cooperaron masivamente, no es que fueron unos cuantos, en todo el país mm. para que pudiéramos tener acceso a las actas. Y de allí en adelante, además fueron testigos de lo que pasó. O sea, si alguien sabe que Maduro perdió por una pela,
son precisamente los militares. Recuerda que además ellos se llevan la primera copia. Ellos sí tienen las actas. O Claro. sea, los vagabundos del CNN no las publican, pero los militares las vieron. Ellos saben lo que pasó. Y ahora se ven frente a una realidad. Un país que les está diciendo, ustedes tienen un deber, sus familias, sus madres, sus amigos, sus compañeros, y que obviamente quieren un país distinto como el que queremos nosotros. Obviamente quieren poder dar un futuro a sus hijos. Obviamente quieren poder servir a Venezuela con con seguridad social. Dios mío, ¿cómo están los militares hoy? ¿Cuánto te gana un oficial o un soldado que no se presta a actividades de corrupción? ¿Cómo sobrevive? Mm, Y ellos ven que la única manera de que tengan un futuro a nivel individual, como ciudadano militar, pero también a nivel colectivo, como fuerzas armadas, es un proceso de reconstrucción institucional con las instituciones republicanas de Venezuela. Y hay que mm, hacer una reconceptualización completa de nuestras Fuerzas Armadas, atendiendo a la realidad de cuáles son las amenazas que tenemos como nación y las capacidades que requerimos en en nuestro estamento militar, en la familia militar, para poder servir y defender a Venezuela. Y eso solo es posible con nosotros. mm. Lo que ha hecho Maduro es destruirlas. Y nada más veamos lo que ha sido el ingreso, la presencia de carteles, de guerrilla, de crimen organizado, mejor equipado y haciendo toda la plata del mundo, incluso asesinando a miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, que hay un sector que se ha beneficiado de eso es una realidad y que han cometido crímenes. Pero eso es una minoría. La inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas no tiene que ver con narcotráfico, Mm. no tiene que ver con lavado de dólares, con crimen organizado, ni con asesinatos a venezolanos. Son unos sectores que están muy bien identificados y que además se dedican a sembrar el terror en el resto de la institución militar. Entonces estamos frente a un momento único donde la Fuerza Armada tiene una responsabilidad enorme, histórica, con la República. Y te diría, más allá de Venezuela, porque hoy el futuro de la democracia y la libertad en toda la región se está jugando aquí, en suelo venezolano. Y la historia será precisa e implacable, como te he dicho antes, Mm. con lo que cada uno haga, con el que haga bien, con el que haga mal y con el que no haga nada. ¿Crees que el 25 sea entonces una oportunidad para que los militares se vuelvan a dar cuenta de que Maduro no tiene gente, que la oposición y que ustedes y que el mundo sí tiene la gente y puedan hacer algo? ¿Crees que puede ser un punto de inflexión el 25? Los militares y el mundo entero eso lo tiene clarísimo. Tú no necesitas ninguna farsa, ni ninguna Mm, actividad, ningún evento para eso. O sea, cada día que pasa, Maduro está más solo que la una. Cada día que pasa. Muchísima menos gente que el 28 de julio y seguramente mañana menos gente que hoy. O sea, el país está desesperado, desesperado por salir a acabar con esta tragedia e iniciar un proceso de construcción de una Venezuela muy distinta. mm, Ahora, yo creo que cometieron un gran error convocando esta farsa, porque va a ser una nueva derrota. Así como te dije que íbamos 3-0, eso va a ser 4-0. Y el ok. país lo va a dejar solo y va a vaciar esos centros y ellos podrán decir lo que les dé la gana. Inventarán imágenes y harán que el proceso vaya lento para que la gente se quede 10 horas afuera para ver si se les arma una colita y todo eso lo van a hacer, Claro. pero nadie les cree nada. Yo lo que creo, más allá, es que esta farsa del 25 de mayo, el verdadero desafío y el llamado que le hace el país a las Fuerzas Armadas, a su conciencia, cumplir la Constitución y entender que hay un país y una nación que se desmorona, que se desangra, que aquí hay niños, una generación completa que está yendo para la escuela 2 veces por semana, con un sueldo mínimo que es $1.50 al mes, Mm. donde la gente no está comiendo, donde los jóvenes se nos quieren ir. Entonces, por el amor de Dios, esto hay que pararlo y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. ¿Cuál crees tú que es la estrategia
de aquí en adelante para salir del régimen? Aquí hay una estrategia y es la que hemos venido cumpliendo, paso a paso. Mucha gente me dice, Colby, es que esto ha sido muy largo. Sí, ha sido muy largo. Es que hay demasiado dolor, frustración, me ilusiono, me desmoralizo. Es verdad, ha sido muy largo y muy doloroso, tremendamente complejo. Ninguna otra sociedad en el mundo ha enfrentado lo que hemos hecho los venezolanos y ha hecho lo que ha hecho este pueblo. Ninguna otra. Y por eso estamos mejor preparados que ninguna otra. A mí me llaman de, no te imaginas los distintos lugares en el mundo a pedir apoyo, orientación, conocimiento, cómo lo hicieron. Y yo, "Bueno, estamos dispuestos a ayudar a todo el mundo, Mm. pero mi prioridad es Venezuela y tenemos que terminar esta tarea y en eso estamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir cumpliendo esta estrategia. Y el 25 de mayo se convierte también en un escalón de esta estrategia. Eso que ellos hicieron se les voltea y termina a favor de la lucha por la democracia y eso es lo que va a pasar. Por eso están tan desesperados, tan preocupados y la verdad es que la desesperación no es buena consejera y queda en evidencia con esta gente, ¿no? Totalmente. Bueno, oye, te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Algún otro mensaje que quieras dar? Algo, no sé, a tu equipo. Jesús, tú no sabes lo que ha sido para mí poder escucharlos en estos días. La voz, la mirada, son personas que vivieron en cautiverio y tortura durante más de un año. Se convirtieron en un emblema de nuestra lucha en el mundo entero. Y esto que ocurrió, yo les digo, esto es un milagro, pero un milagro que requirió una precisión y una ejecución impecable, perfecta, y un gran coraje por parte de ellos. No sabes la admiración que les tengo. No solamente son nuestros héroes, son líderes, estrategas, sin los cuales no hubiera sido posible, sin ellos en su trabajo, la victoria del 28 de julio. Por eso el ensañamiento del régimen contra ellos. Por supuesto, muchos otros que hoy están escondidos, presos, perseguidos, exiliados. Pero así como liberamos a nuestras guacamayas, vamos a liberar a cada uno de los presos políticos, cada uno de los que están escondidos, y aquellos que se han ido, que puedan regresar a construir su país. Miren, ¿no te imaginas? Yo te lo comenté la última vez, la cantidad de gente que me escribe, empresarios, innovadores, gente de tecnología, de energía, de infraestructura, de turismo, que me escribe, a ver, ¿cómo va a ser la Venezuela cuando ustedes lleguen? Porque sabemos que van a llegar a gobernar y servir al país. Y esa es una de las cosas a las que a mí más me emociona dedicarle algo de mi tiempo, ¿no? Empezar a preparar a todas estas empresas, recursos que se van a invertir en Venezuela en el instante que salga Maduro. Entonces, hay que tener allí la vista, pero obviamente las manos y los brazos trabajando en el ahora. Y hay que lograr que todo lo que hemos ido alineando se concrete y este régimen finalmente entienda que esto se acabó, que no tienen opción, que su mejor opción hoy es entender que tienen que irse y hacerlo de una manera ordenada, pacífica y obviamente irreversible. Y eso es lo que va a ocurrir. Venezuela va a ser libre. Maduro se va a ir. No lo duden. ¿Que exige esfuerzo y trabajo? Sí. Y te lo dije antes, depende de lo que hagamos todo. No soy yo, el otro, el partido, el mundo. No, no, no. Todos nosotros los venezolanos dentro y fuera. Este es el momento de activarse, de organizarse, de alzar la voz, de no callarse y de denunciar toda maniobra. Y con orgullo, con valentía, con dignidad, decir no, no, así no. Y darles esa soberana derrota el 25 de mayo, que es lo que va a pasar, y avanzar un paso más, un estadio más a la liberación de nuestro país. Ojalá que así sea. Bueno, gracias otra vez Sí y será. Amén. que nos veamos pronto. De la mano de Dios, de la mano de Dios. Amén, seguro que sí. Gracias, Jesús. Chao, que Un estés muy abrazo. bien. Chao. Tú también.